mensaje titula Cristo, la peña de Horeb. Y vamos a empezar en el libro de Isaías, el capítulo 9, y vamos a leer primero el verso 2, después vamos a ir al verso 6 y el verso 7 más vamos a tocar. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y el verso 6, anunciando el nacimiento de nuestro Señor Jesús, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Y vamos a volver al verso 2. Y está hablando de que la luz ha resplandecido con la llegada de nuestro Señor Jesús. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Vamos a orar al Señor. Padre, Dios misericordioso, tu palabra es nuestro pan, Señor. Aleluya, Padre. Y te entrego, Señor, el pan de vida, tu palabra, para que la bendigas, Señor, para que la unjas, Dios, para que la siembres en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que cosechemos de tu palabra, de la obra de Jesús, que cosechemos, Señor, para que rebosen nuestras almas de gozo, de paz, de amor, de misericordia, de perdón, de toda la obra que Jesús ha hecho. Dios, te pedimos que hagas rebosar nuestras almas, ungiendo nuestros oídos, nuestro corazón, ungiendo tu santa palabra. Y a ti sea Dios de la gloria, la honra por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. El día que hemos pedido perdón al Señor por nuestros pecados, luz resplandeció en nuestras almas. Esta lectura, el profeta, 700 años antes del nacimiento de Jesús, hubo esta profecía. Alabado sea el nombre de Dios. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, del verso 1 al 14, tenemos el relato del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Dios puso en el corazón de los gobernadores que se levantara un censo
para que se cumpla la palabra de Dios, la profecía de que el Mesías iba a nacer en un pequeño pueblo llamado Belén. O sea, Dios está tras el cumplimiento de su palabra siempre. Debemos tener esa fe que la palabra de Dios va a ser su obra en cada uno de nosotros, porque Dios está sobre su palabra para que su palabra tenga cumplimiento en nuestras vidas. O sea, podemos decir confiadamente que la obra que Dios ha empezado en nosotros, Él la va a terminar para la gloria y la honra de su nombre y por amor de su nombre. El verso 5 dice, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Alabado sea el nombre de Dios. O sea, por 400 años antes del nacimiento de Jesús, la gloria de Dios no se manifestó sobre su pueblo. Ahora el reino de los cielos se acercaba con el nacimiento de Jesús. Y la gloria de Dios volvió a presentarse. Dice, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el acontecimiento era tan grande, aleluya, no solo para ellos, los pastores, sino para cada uno de nosotros. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Verso 12 dice, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Alabado sea el nombre de Dios. O sea, había una manifestación de gloria en los cielos por el nacimiento de nuestro Dios, nuestro Salvador, de nuestro hermano mayor, de nuestro Señor Jesús, del buen pastor. Lo que quiero que vean que Jesús no es que Jesús era, no adoramos a un Cristo histórico, Él es presente, Él siempre es yo soy y debemos conocer a Jesús en su plenitud, en su gloria. Esa es la voluntad del Padre, que Jesús sea revelado en nuestras vidas, en esa plenitud, para que nuestras copas estén rebosando de gloria, de alabanza, del conocimiento de un Jesucristo que es Rey y Señor por los siglos de los siglos. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, el verso 9, y aquí siempre vemos que Dios quiere manifestarse. Aquí en este pasaje vamos a leer que Jesús le dice, si conocieras quién te habla, a la mujer samaritana.
Y también debemos pedir al Señor que abra los ojos de nuestro corazón para ver quién es el que nos ha redimido, para ver su gloria, su hermosura, su humildad, su misericordia. Así que en Juan 4, verso 9, la palabra de Dios dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y el verso 10 dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, si conociéramos la gracia que hubo cuando Jesucristo fue presentado a nuestras vidas como nuestro Salvador. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y vamos a ver en varios pasajes del Evangelio de Juan, el Señor no cambia. En este momento Jesús es yo soy. Juan 6:35 dice, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El verso 47 y 48 de Juan 6, la palabra de Dios dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Y vemos siempre que en este momento el Señor es el pan de vida. En Juan 7, verso 37 y verso 38, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Jesús es el manantial de agua viva. Alabado sea el nombre de Dios. El Evangelio de Juan 10, el verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, dice nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Juan 11, verso 25. El verso 25 dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús es el manantial de agua de vida. Él es el que sustenta nuestra fe, sustenta nuestra salvación. Él es el poder de nuestra salvación. Y yo quisiera que en esta Navidad, esta sea nuestra oración. El Gálatas 1, verso 15, dice la palabra de Dios. Miren lo que Pablo dice, pero cuando agradó a Dios,
que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. O sea, si tú te gozas en la palabra, si tú amas al Señor Jesucristo, tú eres una ovejita del Señor, porque mis ovejas siguen mi voz y le siguen al Señor Jesucristo. Y puedes estar seguro, segura de que desde el vientre de tu madre Dios te apartó para esta gran salvación. El verso 15 dice, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Y esta oración, me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Esa tiene que ser nuestra oración, que Dios revele a nuestro Hijo. Esa es la oración para nuestra Navidad. Aleluya, que conozcamos más de nuestro Señor, que su vida se manifieste en nosotros, su gracia, su perdón. Aleluya, que la fe que es en Cristo Jesús se manifieste en nuestras vidas, que el amor de Dios se revele en nuestras vidas. Y Él es el manantial de las aguas de vida. Él es la peña de Oreb, que brotó las aguas en el desierto. En el libro de Éxodo, capítulo 17, verso 1 al 6 vamos a leer. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. Y he aquí yo estaré delante de ti allí sobre la peña de Oreb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y vamos a ver un poco más adelante de que la peña de Oreb era Jesucristo nuestro Señor. Y aquí en este pasaje Moisés golpea a la peña y es un tipo de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que Él fue crucificado para que tengamos un lugar nosotros en el corazón de Jesús, para beber del manantial de vida, para beber de su gracia, de su misericordia, de su perdón, aguas vivas. Y en Números capítulo 20, verso 5, otra vez tuvieron sed. Y el verso 5 dice, ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar?
No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano. Y vean que aquí dice: y hablad a la peña a vista de ellos. O sea, que no golpee a la peña, sino que hable a la peña. Jesús hizo su obra redentora completa. Y Jesús no puede ser crucificado y pagar por los pecadores otra vez en la cruz. O sea, vean que le dice: y hablad a la peña. Lo que quiero que podamos entender, que la obra de redención ha sido completa, una sola vez y para siempre. Y dice: y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: Oíd ahora, rebeldes, ¿qué hemos de hacer? Salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas. Y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y por golpear 2 veces la peña es que no pudieron ver la tierra prometida Moisés y Aarón, porque tenían solo que hablar a la peña, y la peña iba a dar las aguas que necesitaban. Alabado sea el nombre de Dios. En Primera de Corintios, capítulo 10, el verso 2 y 4. Y dice la palabra: y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y debemos entender que la obra de redención es una obra completa, y el manantial de agua de vida es para siempre, para generaciones de generaciones, es hasta que el Señor vuelva otra vez aquí a la tierra. Primera de Corintios capítulo 1, verso 30, 31. Vean el manantial de vida. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Aleluya. Si podemos orar y estar en la presencia de Dios, es porque hemos bebido del manantial de vida. Nos ha compartido su justificación. Cada día nos está apartando para Él en su santificación, y hemos sido redimidos. Somos del Señor. Y dice: para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Es el manantial eterno de agua de vida.
y su obra es completa. Su obra es perfecta. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea el nombre de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 19, aquí los discípulos están tristes y había pasado la crucifixión. Y el verso 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Quiero que vean que estaban con temor. Y de repente, en medio de ellos, apareció el Señor. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántas veces en circunstancias que no entendíamos y a veces llenos de temor, de repente su presencia llenó nuestro ser? Aleluya al Señor. Su presencia llenó nuestro ser. O sea, siempre sus ojos están sobre nosotros. El verso 20, y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. O sea, la obra de redención es completa. Él ha sido resucitado para nuestra justificación, dice la Biblia. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Nos envía a predicar el Evangelio porque la obra es completa de redención y Él siempre va a estar con nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Yo en este momento estoy recordando una vez cuando vivíamos todavía en Tiquipaya, criando los pollos. Una mañana recibí la visitación de Dios, su presencia era tan grande. Fuimos a revisar los galpones y nunca habíamos criado pollos y había una polla que estaba enferma y yo no sabía qué hacer con ella, pero teníamos un amigo que era granjero y él conocía. Entonces yo decidí, amados hermanos, llevar esa polla para que mi amigo me aconsejara qué hacer. Y en el camino, en la tranca de Tiquipaya, yo estaba con una de mis hijas y estaba con el pollo más que estaba enfermo. Y en esa tranca me arrestan y me llevan al juzgado, pero al pasar por una de las calles veo a Miriam y hago parar la movilidad y le entrego a mi hija y el pollo más. Y le digo, llamen a Antonio, que es nuestro abogado. Le digo, Miriam, llamale a Antonio, me están llevando, no sé, al juzgado, no sé a dónde. Y amados hermanos, llego al juzgado donde me estaban llevando y yo estaba por entrar y mi abogado estaba saliendo y me dice, ¿qué haces aquí? Le digo, me han arrestado. Pero lo más grande, amados hermanos, es que Miriam fue a buscar a la casa de Antonio y le dijeron, qué pena, Antonio esta mañana salió de viaje a La Paz y no está, y no sé dónde ubicarlo en La Paz, le dijo su esposa. Y después de que
me sacan del juzgado, nos enteramos que Antonio había subido al avión para ese vuelo, el primer vuelo de la mañana, pero la empresa había vendido más boletos de los que debían y como él era el abogado de la empresa, le dijeron, por favor, doctor, esta tarde váyase a La Paz en otro vuelo. Entonces, gracias a eso, él estaba, aleluya, en la puerta del juzgado donde me estaban metiendo preso. Aleluya al Señor, aleluya. Pero Dios siempre está en control de nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Así, amados, es tan grande la gracia y vamos a terminar en el Evangelio de Mateo 7, versos 7 y 8. Porque hay un manantial de bendición. Por eso el Señor nos dice en Mateo 7, verso 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si el Señor tiene en su corazón la justificación, la gracia, la misericordia, el perdón, eso es lo que tiene para nosotros. Y solo nos pide que pidamos, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Alabado sea el nombre de Dios. Vamos a orar al Señor, vamos a dar gracias. Padre, venimos a tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, a pedirte lo que tienes para nosotros, Padre. Dios, a pedirte la gracia que necesitamos cada día para no pecar contra ti. Nos humillamos delante de ti, Señor, para poder reverenciar tu santo nombre. Aleluya, Padre. Dios de la gloria, gracias por Jesús, el manantial de vida. Revélanos a tu Hijo Jesucristo, Señor, a cada uno de nosotros. Y derrama tu salvación en nuestros hogares, Padre. Y también te ruego por los que están enfermos, Padre, por la obra de Cristo en la cruz. Por sus heridas hemos sido nosotros curados, Señor. Que tú derrames sanidad en este momento, Padre. Aleluya. Sobre todos los que están enfermos, Señor. Derrama tu sanidad, Señor. Porque eso es parte del manantial de vida en Cristo Jesús, Señor. Aleluya, Padre. Y recibimos tu bendición, Padre. Y recibimos tu perdón en el nombre de Jesús. Amén y amén.